Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en otro Conocer Más regional. Nos hemos venido hasta la ciudad de Antron. Más precisamente vamos a estar con Eugenia dentro de unos minutos nada más, conociendo lo que es la historia de Antron y también recorriendo un poco su museo. Yo los invito a que compartan con nosotros la posibilidad de saber cómo nació otro pueblo de la provincia de Santa Fe. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en otro Conocer Más regional. Y bueno, nos hemos venido hasta esta bella ciudad, muy cerca de Arequito, y estamos con Eugenia Carnicelini, segunda vez que estamos con ella. Ya nos atendió una vez en el diario La Capital y hoy estamos acá, licenciada en Bellas Artes y museóloga. Antes que nada, muy buenos días y gracias por atendernos una vez más. Un gusto. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por elegir este lugar para poder venir. También es un placer recibirlos y poder difundir estas cuestiones hermosas que tenemos, que forman parte de nuestro patrimonio. Así que bueno, muy contenta. Bueno, un museo muy lindo, muy bien estructurado, amplio, con sectores que bueno, nos llevan un poco a que la memoria se ponga en forma retrospectiva y vuelva. Y a veces nosotros hablamos de cosas viejas y una vez, antes de ir a Eugenia, te lo comento Eugenia, una vez un profe de secundaria de historia, una profe, Marta, me dijo que toda cosa que tiene historia no es viejo. Por lo tanto, nada. Todo tiene un contenido adentro que es, valga la palabra, usable en el día a día. Así que contanos un poco, antes de ir a las distintas partes de este hermoso museo, la historia de Antron. Estamos en esto, en la historia de los pueblos. Luego nos vamos a ir moviendo. Bien, perfecto. Tenemos que pensar que antes, todo lo que nosotros conocemos como la civilización, la creación de ciudad, de pueblo, de colonia, tenemos que pensar en lo que había en un principio. Que enseguida, yo siempre trabajo mucho la parte de educación en el museo con los chicos, de pensar esto como un gran campo donde no había nada más que animales. ¿Sí? Había animales salvajes, porque en ese entonces esta tierra podemos decir que era de nadie, porque mientras los primeros procesos de independencia y colonización se daban en lugares donde había puertos, estaba Buenos Aires, tenemos por un lado, tenemos Rosario por otro, otra ciudad también que empieza a tomar mucho auge es Córdoba, pero acá en el medio nos queda todavía el vacío, ¿sí? De que no tenemos mucho. Sí se sabe que esta era tierra de querandíes, pero que no había asentamientos, ya que si nos ponemos a pensar no tenemos un canal de agua donde ellos puedan consumir, que les garantice la vida. Sí se sabe que era un lugar de paso. ¿Cómo se sabe eso? A través de diferentes piezas que se encontraron, como puntas de flechas o boleadoras. Y pasa lo mismo con animales. Si nos ponemos a pensar en lo que es la megafauna hace más de 10.000 años atrás, acá no se encuentran restos óseos porque se encuentran cerca de los ríos, lugares donde nos da la sensación de que hay vida, porque se necesita el agua para desarrollar. Exacto. Así que bueno, este lo vamos a tener como un lugar de paso. Cuando en estos grandes núcleos se empieza a dar un poco la cuestión de las colonizaciones, ya un movimiento más económico, grandes comercios, vamos a tener este lugar como zona de vaquería.
lugares donde se asentaban, armaban sus estancias, y todo para ganado, pero ganado libre, ¿sí? Va a llegar un momento que eso se empieza a complicar, porque ya entre ellos mismos, los dueños de las estancias, van a tener problemas, porque esta vaquería libre, che, este ganado es tuyo, no, este ganado es mío. Claro, recordemos que en esa época no existían ni las marcas, ni señales, ni alambrados. Nada, todo libre, claro. para pastar, para moverse por el campo. Desde el gobierno vamos a tener el gobierno de Mitre, que va a estar ahí pensando en un desarrollo. Aparte empecemos siempre a ver estas cuestiones para comparar cómo en Buenos Aires ya vamos a tener un núcleo súper desarrollado y acá todavía vamos a tener campo, ¿sí? Está. Entonces, desde allá se empieza a generar la idea de que, bueno, es un país próspero, muy buenas tierras, mucho trabajo, pero bueno, faltan cuestiones. El comercio empieza a traspasar grandes distancias. Lo vamos a tener que desde Rosario van a tener un gran comercio con Córdoba. ¿En qué se van a mover todas esas mercaderías? En sulky, en caballo. Imagínate cuánto pueden llegar a llevar. Sí, sí. No mucho, el paso es lento. Como pasaba acá, pasa en toda la Argentina en ese entonces, que se estaban un poco movilizando estos grandes núcleos de ciudades. Y aparece en ese entonces un inglés con una idea, con su empresa, que va a ser Guillermo Wheelwright, que va a proponer el trazado de las vías férreas. Él va a vender el proyecto a Argentina y va a decir, bueno, me parece que el ferrocarril, como ya tuvimos la revolución en Europa, el ferrocarril, la vapor, la locomotora, bueno, nos va a beneficiar, va a ir más rápido, va a llevar grandes cantidades, muchísimo más de lo que se estaba transportando. Entonces, bueno, se empieza a generar esta idea de que puede haber un trazado férreo con estos nuevos transportes para agilizar el comercio. Se empiezan a llevar a cabo todas estas ideas y ahí arrancamos con el trazado, pero una vez que ya Argentina compra, que esta idea del trazado de tren, va a haber alguien que va a agarrar un mapa y va a decir, che, la vía va a pasar por acá, para unir, porque va a ser más fácil, va a ser más cómodo, va a ser más práctico. Y esa persona va a ser un irlandés, descendencia en realidad irlandesa, que va a trabajar para esta empresa de ferrocarril, que va a ser Thomas Armstrong. Siempre es un tema quién fue Thomas Armstrong, porque muchos te dicen, no, vivió acá, no, seguro nació acá, no, seguro vino y fundó la ciudad y puso un poste. Claro. Simplemente él fue la persona que generó en el mapa el trazado. Entonces, se van a construir las vías, va a pasar el ferrocarril, pero todo esto, desde la parte de la nación del Estado, va a decir, bueno, pero para que esto también suceda, tenemos que generar asentamientos en el tramo de esa vía. No puede quedar Rosario y Córdoba y en el medio nada. Entonces empieza a suceder eso. El Estado garantiza media legua de cada lado de la vía para que se empiecen a comercializar esas tierras. Es así que el 14 de diciembre de 1882, Pedro Rolando compra el primer terreno. A partir de ahí tenemos a Pedro Rolando como nuestro primer ciudadano y esa fecha como la fecha de la fundación del pueblo, ¿sí? La vía, todavía vamos a tener la vía, vamos a tener este terreno, pero el tren va a seguir pasando. Lo que no vamos a tener todavía es una estación de ferrocarril, ¿sí? O sea, las vías y el trazado sí. Sí, no vamos a tener la estación Armstrong. Claro. Vamos a tener la estación Cañada de Gómez Claro. y después la estación Tortugas, que eso se van a hacer muchos años antes. Pero recién en el 1886 es que se hace la estación de ferrocarril, donde el ferrocarril va a frenar en este lugar y donde a partir de ahí se empiezan a desarrollar este pequeño núcleo urbano que va a suceder en este lugar, ¿sí? Como te dije, el 14 de diciembre se compró el primer terreno, pero a partir de ahí se empiezan a comprar muchos terrenos más y ahí van a empezar a meterse como varias cuestiones que van a hacer a que Armstrong, desde este terreno de tierra que yo te estoy contando, termine en esta ciudad que tenemos hoy. Tenemos que ver muy importante que años posteriores empieza a suceder lo que conocemos como la inmigración. Vamos a tener un lugar abierto a que inmigrantes lleguen, ya que lo que la ley de inmigración propone es la apertura de estos lugares para que la gente venga, ya que tenemos un país muy próspero, tierras fértiles,
una gran cosecha, pero todo era a mano. No vamos a tener la tecnología que conocemos ahora, sino que era a mano sembrar, cosechar. Claro, sí. Si bien había algunas herramientas, eran todas herramientas que requerían de peso, de fuerza. Claro, y aparte en esa época, recordemos que hacer una cosecha implicaba traer a lo mejor, no sé, pero 50 personas para ese trabajo temporario nada más. Tal cual, pensemos que, por ejemplo, el maíz se cosechaba con las personas que tenían una bolsa que se anudaba, se ataba a la cintura y ahí tenían que ir cortando mazorca por mazorca y llevarlo después a unificarlo en un mismo lugar. Y descharlarlo con el cosito de cuero. Y claro, me acuerdo de algunas cosas todavía que lo alcancé a ver eso. Entonces eran procesos mucho más lentos a los procesos que conocemos hoy. Por eso la ley de inmigración proponía que el inmigrante iba a llegar a Argentina, iba a tener el permiso de entrar a estas tierras. En Buenos Aires está el Hotel de Inmigrantes, que en ese entonces funcionaba, y alojaba a estos inmigrantes. Se les daba 10 días de alojamiento y de comida, pero en 10 días tenían ya que estar ubicados en algún campo de la zona. Ahí ya se iban con trabajo y se iban a empezar a generar dinero. Tenemos que pensar que el inmigrante generalmente venían 1 o 2. Se separaban las familias, en un barco subían la vida que podían llevarse y después si podían juntar el dinero y este lugar se los permitía, se les enviaba el pasaje, el dinero para que el resto de la familia venga. No todos pudieron venir, no todas las familias se pudieron reencontrar, pero bueno, ahí empezó a hacer un cambio, los que pudieron venir totalmente distinto, porque acá sí había trabajo y acá sobre todo podían comer. Claro. Es un cambio muy abrupto de un lugar al otro. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con las grandes estancias, que van a ser en la parte de campo, muchas familias viviendo, y la parte urbana, cerquita de la vía, se va a seguir desarrollando, porque ya el ferrocarril va a frenar, va a descargar mercadería, y van a empezar a aparecer los primeros comercios. Que el primer comercio es el almacén de Ramos Generales, que famoso. Es el gran lugar sí. con muchos empleados, y que se vendía absolutamente todo. Era el hipermercado de ahora. El Coto, total, no nos va a hacer publicidad seguro. El Coto de ahora o el Carrefour de ahora. Había de todo. Tal cual. Yo siempre le digo a los chicos la idea de que ellos piensen en un shopping. En un shopping, que exacto. Era un lugar donde se compraba todo. Todo. Desde la ropa, la comida, las herramientas. Entonces, bueno, acá tenemos la representación de ese almacén de Ramos Generales. Claro. Siempre trabajamos mucho el tema de la ecología y la conciencia, que si bien en ese entonces no había la conciencia ecológica que nosotros tenemos hoy, del reciclado, el reutilizar, en ese entonces no había el plástico, el nylon, no había la bolsita que la uso una vez y la tiro, claro. porque todo venían los grandes bolsones de alpillera con el cereal, con la comida, y todo se vendía suelto. Uno tenía que llevar el tarrito. El personaje principal del almacén de Ramos Generales era la balanza, todo se pesaba y todo se vendía fraccionado. Entonces, bueno, había también un reutilizamiento y no había esta cuestión ahora del descartable como había en ese entonces. Lo mismo las botellas de vidrio. Claro. Sí, no, te iba a decir, digo, para que el jovencito de ahora sepa lo que ahora es. ¿Viste cuando vos ves el hot sale o algo por el estilo, una bonificación? En esa época era la yapa, te daban la yapa, el kilo y la yapa te la podían dar con algún caramelito o algo o un poquito más de lo que comprabas. Esa es una frase que ya ni siquiera debe existir para el uso normal diario, ¿no? Claro, no, tal cual. Así que bueno, este almacén de Ramos Generales no solo empezó a poder darles a la gente alimentos, ropa, herramientas, sino que se dice que era el lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque mientras las personas que vivían en el campo trabajaban y a lo mejor venían una vez al mes hasta el pueblo, que cargaban los chicos, la carreta, y llegaban al pueblo, llegaban bien tempranito, compraban en el almacén de Ramos Generales y después se quedaban ahí afuera. Estacionaban sus carretas y se quedaban. ¿Por qué? Porque era el lugar de sociabilización y de intercambio. Porque los vecinos del campo no se visitaban entre ellos porque si estaban allá seguramente estaban trabajando. Entonces en su día libre venían, se encontraban acá y era un lugar de comercialización también entre ellos, el trueque. Porque yo en mi campo tengo esto, bueno, claro, me lo cambio por esto. Y ahí pasaban todo el día hasta que empezaba a anochecer y ahí enseguida volvían para sus campos. Qué bárbaro.
Bueno, entonces como fecha de, o todavía no estamos ya Esa ya se le atribuye la fecha al 14 de diciembre de 1882, ¿sí? Bien. Lo que pasa es que en ese entonces todavía esto pertenecía a la gran estación Cañada de Gómez. En el 86, cuando se hace la estación, a esa estación había que ponerle un nombre. Esas típicas nombres que se ven en toda la estación hechas con material, con metal. Sí. Y ahí se ponen a pensar, bueno, ¿qué nombre le ponemos al pueblo? Ya como esta idea también de independencia, de límite, y ahí ponen a investigar gracias a quién la vía del ferrocarril había pasado por acá, y figuraba en los papeles la firma de Thomas Armstrong. Por eso es que se le adjudica ese nombre. Que he escuchado también en una visita, una persona de Cañada Rosquín, si no me equivoco, me contaba que a su pueblo le pasó más o menos lo mismo. Tenemos que pensar que todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, las historias son más o menos parecidas, pero cuando ellos tuvieron que buscarle el nombre, fueron a la misma fuente, se encontraron que Thomas Armstrong había trazado también esa línea. Para rendirle homenaje quisieron ponerle ese nombre y ya estaba puesto acá. Entonces tuvieron que seguir cambiando. Claro, pero a diferencia de, por ejemplo, de Arteaga o de Vigán, ellos sí, los nombres fueron porque la gente que estuvo y que se inició y vivió, Víctor Vigán, creo, bueno, Alfredo Arteaga, o sea, son personas que directamente ellos empezaron a figurar cuando dijeron vamos a ir armando el pueblo acá, cuando la gente que está, o sea, en una palabra nunca vivió una familia de entrada Armstrong acá. Claro, no. No. Sí se sabe que esta persona tenía campos por la zona, pero no por acá. Pero sí, esto pasa mucho porque es la cuestión de siempre la duda. ¿Y quién fue? ¿Y acá vivió? Porque uno tiene la costumbre de esto, de que muchas familias que empezaban las colonias, los pueblos, que le daban lugar para vivir a muchas personas que necesitaban trabajo, o estos inmigrantes, o donaban la iglesia, armaban las plazas, son los que después toman el nombre para estas colonias. Bueno, en este caso no fue así, por eso es súper interesante, porque muchas veces todos preguntan esto, ¿y quién es Armstrong? Claro. Así que bueno, siempre estamos acá abiertos para poder contar esta historia. Bueno, muy bien. Y así el pueblo de ahí en adelante se fue agrandando, se fue formando. Pero eso te pido, vayamos a una pausa y lo contamos en el segundo bloque de este Conocer Más desde acá, desde Armstrong, provincia de Santa Fe. Bien, segundo bloque de este Conocer Más desde acá, desde este hermoso museo y con Eugenia. Bueno, primeras instituciones, primeros pobladores de nombre que hicieron tal vez mucho por el pequeño, digamos, la colonia, pueblo y lo que es ahora ciudad de Armstrong. Así es. Tenemos, bueno, que pensar esto de que tenemos un trazado, tenemos almacenes de ramos generales y la vida cada vez se va agrandando un poco más, socialmente se va agrandando y vamos a tener cada vez más familias. Estas familias van a tener hijos y se empieza a pensar en la necesidad de que estos niños sean alfabetizados, ¿sí? Si bien no era una cuestión de obligatoriedad como es ahora, pero claro, sí, muchas familias querían que sus hijos puedan saber leer y escribir y enviarlos en su temprana edad a la escuela. Tenemos que pensar que un niño en ese momento, para los 13, 12, 14 años, ya trabajaba, ya su obligación era salir a trabajar. Sí, sí. Entonces quedaba muy poco tiempo para esta pequeña educación que recibían. Y empiezan a llegar al pueblo los primeros educadores, ¿sí? Estos educadores eran familias que abrían las puertas de su casa, muchas veces de manera gratuita o muchas veces con un mínimo aporte, y así se les enseñaba a los chicos, pero lo que más o menos nosotros hoy conocemos como el primero y el segundo grado. Saber leer, Claro, saber escribir, saber sumar y saber restar. Con eso era suficiente para poder desarrollar después su vida en las intenciones que por ahí tenían los padres, que era trabajar en el campo. Seguir aportando, ya que veían que era un buen desarrollo. Les permitía a ellos comer, les permitía vivir. Entonces, bueno, por ahí la pretensión no era tanta, ¿sí? Bien, se empiezan a formar estos pequeños núcleos educativos, que eran pequeños salones, hasta que después se forma una pequeña escuela. Siempre pensemos lo primero, primaria, sí, o sea, primaria. La secundaria va a llegar muchos años después, las escuelas mixtas muchos años después, pero también junto con eso empiezan a suceder otros desarrollos a nivel social. Van a empezar a aparecer los médicos, vamos a tener gente, la gente se enferma. claro. Entonces, bueno, la ley que decía que podía venir un médico
que obviamente de acá no iba a salir ningún médico. Tenemos un pueblo que recién está naciendo, no nos dan los tiempos para que alguien crezca, estudie, se gradúe. Entonces, bueno, la ley... Y sea el primer médico del pueblo. Claro, la ley entonces dice que un inmigrante se le puede permitir venir a trabajar, así que va a llegar Irasi también, que por ahí son todos nombres que no nos suenan tanto por lo que hicieron, porque a lo mejor yo te digo Sanguinetti, Irasi, pero nos suenan por las calles. Claro. Todas nuestras calles tienen nombre de las personas que fundaron o hicieron algo por Armstrong, pero que por ahí no entendemos muy bien qué, o si no lo preguntamos, si a lo mejor no venimos al museo, porque lo tenemos tan naturalizado, la idea de la calle Irasi. Entonces, bueno, Irasi fue el primer médico, fue el médico que viene, pero él tiene un pequeño contrato. Su contrato dice que como inmigrante él creo que no puede desarrollar más de 3 años la profesión. Siendo así, que viene, es reconocido, salva un montón de vidas, ayuda muchísimo, pero se le termina el contrato y a él no le queda otra que irse. Pero ¿qué va pasando? Este muchacho, como se va de acá, se va a Tortugas. Y el médico que venía, que estaba a la redonda, que se le termina en otro lado, es como que van rotando los médicos hasta que se empiezan a desarrollar los profesionales con el correr de los años, natales, digamos, que empiezan a nacer en nuestro pueblo, que se empiezan a desarrollar. Pasa lo mismo con un montón de profesiones. Muchos años después van a empezar a aparecer las parteras, que también son figuras en el pueblo muy reconocidas, porque son quienes ayudan a dar a luz, quienes ayudan a las mamás. Van a aparecer también todo lo que tiene que ver la actividad con las iglesias. Todas personas que venían, seguramente los inmigrantes ya venían con su creencia, ya habían sido educados con una creencia. Y acá faltaban los templos, los lugares de oración, de rezo, de descanso. Entonces, bueno, se empiezan a crear, si bien había muchísimas religiones que empiezan a crear sus espacios, bueno, Argentina ya de por sí, lo que más prolifera es la religión católica. Claro. Entonces, bueno, vamos a tener el templo, lo que es la iglesia. La iglesia hoy sigue en pie en el lugar que se pone la primera piedra. Ahí. ¿Qué pasa? La primera iglesia va a ser una iglesia más bien chiquita. Tipo capilla. Tipo capilla. Si bien va a tener 2 torres, va a ser bastante grande, va a tener un lindo altar, más o menos en la década del 50 se dan cuenta que estaba quedando chica. El pueblo ya estaba creciendo mucho, entonces tiene una curiosidad lo que es nuestro templo, que no se va a tirar abajo las paredes para hacer otra, sino que primero se construye la nueva iglesia alrededor de la iglesia pequeña, y recién cuando se termina se empieza a demoler la iglesia chiquita que había quedado adentro. Mirá vos. Se hacen unas modificaciones. En ese entonces se consideraba que las 2 torres no eran buenas y no le daban buen equilibrio por la cuestión del viento, pero tampoco la querían dejar sin torre por su campanario, así que tumban una torre, le dejan una solita como la vemos ahora, se cambia el altar. Son todos movimientos que se van haciendo de manera social, porque de acuerdo al crecimiento. Claro, y aparte la misma gente, la misma sociedad va solicitando ciertas cuestiones. Vamos a ver, también el museo es testigo de lo que eran los festejos. Como primer festejo, la gente celebraba fechas italianas. La mayoría de personas eran italianos. Acá se festejó el fin de la guerra, se festejaron santos o fechas que tenían que ver con sus independencias, fechas importantes para ellos. Tardaron varios años en que se instauren las fechas que nosotros celebramos o homenajeamos ahora. Claro. Lo mismo. Nosotros hoy, para nosotros ya sabemos que todos los años, el fin de semana cerca del 14 de diciembre, tenemos nuestra gran fiesta del pueblo que dura todo un fin de semana, con artistas, bailes, reconocimientos. Pero hoy nosotros tenemos instaurado porque es nuestra identidad. Hace 100 años atrás las fechas eran otras, lo mismo las cuestiones católicas. Si bien hoy tenemos el santo, la Virgen del pueblo que también se celebra, hoy celebramos como esta cuestión más de origen nuestra, pero en ese entonces se celebraban otros santos, otras fechas, y todo eso es muy interesante pensarlo porque va cambiando y es un proceso para poder contar la historia de hoy, de por qué hoy somos lo que somos, celebramos lo que celebramos, homenajeamos lo que homenajeamos, que nos conforma a todos como ciudadanos, ¿sí? Es como nuestra identidad. Bien, perdón que te corté. Y hoy, Euge, ¿cuál es el santo o el día patrono del pueblo? Bien, es la Virgen de la Merced. Virgen de la Merced. Así que se celebra el 24 de septiembre, todos los años. Virgen de la Merced. Bueno, y sí, bueno, y eso también debe haber tenido
un contenido social, porque la gente fue, digamos, o no sé si puede haber venido de la parte, no sé, apostolar o de la iglesia mayor, pero generalmente los pueblos lo toman de acuerdo a lo que la gente va digamos, tomando como identidad cristiana. Claro. En este caso lo de la Virgen de la Merced. Tal cual, lo mismo, estas cuestiones que por ahí no es un núcleo que de acá nace la idea de la religión, sino que nada, la gente ya venía con una religión, se crean templos y siempre se busca a los mayores, a estas instituciones en su núcleo mayor para mandar ya sea un obispo, un sacerdote, y que ahí es un poco esta cuestión que se va contagiando. Y como te digo, hablo de la Iglesia Católica por esta cuestión que es un poco más predominante, pero había muchísimas religiones protestantes que también tenían sus espacios, sus templos y se fueron desarrollando, ¿sí? Por ahí también es la cuestión de la cantidad de fieles que van teniendo, pero se siguen desarrollando también de igual manera. Volviendo un poquitito a la educación, algunas de las escuelas primarias que están hoy en día emplazadas en esos lugares ¿alguna fue la primera o Así otras? es. Donde hoy tenemos la escuela técnica, la escuela de educación técnica, ahí tenemos los cimientos de la primera escuela. La primera escuela va a ser la escuela número 262, Domingo Faustino Sarmiento. Se va a empezar a desarrollar ahí como la primera escuela oficial, pero como te digo, mientras tanto había profesores, maestros que enseñaban a los chicos en sus casas, o era muy común también la gente que podía le pagaba al profesor para que vaya a la casa y eduque a todos los chicos, así directamente, de una. Acá ya en las escuelas empieza la división de niveles, la división de grados. Como te decía, en ese lugar se emplaza, que es por calle Rivadavia, muy cerquita de acá. Te digo muy cerquita de acá porque acá donde tenemos el museo, a poquitísimos metros a nuestra espalda pasa la vía. Sí, claro, exactamente. O sea que por la vía vamos a tener toda la redonda el casco histórico. Vamos a tener muy cerquita la plaza con la iglesia. Siempre los templos y las iglesias se van a desarrollar frente a una plaza. Exacto. Que es un poco la idea de arquitectura, de urbanización, que también que se trae desde España, estas cuestiones de colonización para organizar los territorios. Entonces, bueno, todos los inicios pasan por acá cerquita. Y esta escuela que te digo, que está muy cerquita, funciona en ese lugar. Y después hay un cambio donde la escuela se muda a la vuelta, la escuela número 262, y en ese edificio empieza a funcionar una escuela secundaria, que va a ser la escuela técnica. Claro, porque hoy en día la 262 está, con el nombre que tenía en esa época. Tal cual, es nuestra escuela más antigua, donde hasta el día de hoy sigue teniendo la educación primaria, y toda esa manzana, que es la manzana histórica de la educación, sigue funcionando de tal manera. Vamos a tener la escuela 262, y donde fueron los orígenes, vamos a tener al día de hoy la escuela técnica, que tuvo una remodelación estructural, que la ampliaron muchísimo. Una escuela técnica requiere de ciertos materiales, de cierta electricidad para enchufar todas las máquinas con las que los chicos trabajan. Entonces, bueno, tuvo una reforma que, si bien la fachada le cambió bastante, la estructura, un sector de la estructura se conservó como fachada y como bien histórico y patrimonial de la ciudad, para recordar estos orígenes que son tan importantes. Qué bárbaro, qué bueno. Sí, y después hoy en día tienen una escuela que tiene todos los niveles y otra escuela primaria más. Claro, está la escuela 600, que también está muy cerquita de acá, donde hay primaria. Vamos a tener la escuela 262, que funciona también solo con primaria. Esta escuela técnica va a tener la educación secundaria y ahí mismo funciona lo que es el CEMPA y el EMPA, la educación tanto primaria y secundaria para adultos. Y vamos a tener otra estructura, un edificio que es muy grande, que ahí alberga la escuela número 33 y la escuela número 51. La escuela número 51 tiene profesorado de educación terciaria y secundaria, y también va a tener la escuela número 33, va a tener inicial, primario, secundario y también terciario. Súper amplio también la oferta educativa que hay en la ciudad del día de hoy. Bien, como todo pueblo, después vinieron la parte social, deportiva y demás, ¿no? Bien, todo va creciendo de alguna manera paralelamente, porque mientras estas personas festejan, estas personas, como te digo, celebran una fecha importante, compran, tienen una vida social, van a empezar a aparecer los primeros clubes. Acá está la historia
de que una persona que trabajaba en el ferrocarril trae la primera pelota de fútbol, donde a los chicos les enseña a patear y a jugar. Se empezaban a armar unos equipitos, empezó a funcionar esto del fútbol, de la competencia, pero un día a ese señor lo trasladan a otro lugar y la pelota se la llevó. Entonces está la fecha de cuando llega al pueblo la segunda pelota de fútbol, donde ahí empiezan ya aparte era mucho más accesible, y se empiezan a formar equipos de fútbol. Es destacable la cantidad de equipos de fútbol que había en el pueblo. Hasta que en un momento se forma la Liga Independiente de Fútbol Armstrong, ya que había tantos equipos y tantos torneos que no les hacía falta competir con nadie de la zona. Era simplemente todos acá, que incluso hay copas, de ahí surgen muchos clubes que al día de hoy existen pero que no tienen fútbol, como por ejemplo el Club Mickey, el Club Estudiante, Huracán, que por ahí hoy se dedican a otras disciplinas, ya sean lo que son por ahí bochas, son espacios que tienen gimnasios donde se hace gimnasia artística, pero bueno, fútbol hoy quedamos como dos instituciones que son, bueno, lo que hoy tenemos el tema de los clásicos y esas cuestiones. Defensores y Barracas, ¿no? Estamos hablando. Así es, muy bien. Lo demás sí, también ahí tenemos el Club Norte que tiene básquet, tiene sus piletas, todos tienen un rol muy importante destacado en el deporte de la ciudad, pero bueno, están bien distribuidos y lo mismo, yo te estoy hablando ahora de lo que es fútbol, pero acá tuvimos un deporte, que es también toda una curiosidad, que es el fútbol, el autobol, que era autos, todos con una estructura, que con esas estructuras golpeaban una pelota gigante y hacían goles. O sea, era un fútbol con autos. Fútbol con autos. Forte, que no es muy común, no se ha visto en muchos lados, pero bueno, es una de las curiosidades que tenemos acá en el pueblo. Bueno, y en cuestión incluso creo, total, yo no soy de acá, no lo tomen a mal, pero creo que Defensores acaba de obtener un campeonato en fútbol. La segunda estrella en el fútbol. La segunda estrella en el campeonato de apertura para ustedes todavía, campeón hace muy poquito, hace un par de domingos atrás. Y también, bueno, un ícono, el señor Delfo Cabrera también es de acá, ¿no? Marcó una etapa y lleva una antorcha muy amplia, ¿no? Sí, para nosotros es súper importante, por eso tiene su lugar en el museo, como también para la ciudad, porque tenemos todos los años el homenaje, su maratón, que se corre acá. Te cuento un poquito de él. Él es un chico que nace acá, una familia numerosa, si no me equivoco eran 5 hermanos, mamá, papá. Resulta que su papá fallece cuando Delfo todavía era muy jovencito, y a los hermanitos más grandes no les queda otra que salir a trabajar para poder mantener la casa, ayudar a su familia, y es lo primero que lo mandan a un chico que ya está más o menos apto para trabajar, es a la cosecha de maíz. ¿Qué pasa? Él tenía que ir a trabajar al campo. Se dio cuenta que le quedaba muy cómodo llegar al campo corriendo. Y así es como empieza a correr, empieza a correr. Se da cuenta también que él quería competir con alguien y empieza a competir con el ferrocarril. Entonces, él lo esperaba, se quedaba paradito al lado y cuando pasaba el ferrocarril, cada vez veía cuánto más de distancia le sacaba, qué tanto más rápido que el ferrocarril podía hacer. Y ahí empieza a entrenar. Se empiezan a desarrollar algunas competencias acá en el pueblo, que era como, bueno, la copa, por ejemplo, la Copa Pancheri, que Pancheri era el dueño del cine, que eran todas estas cuestiones para reunir amigos, esta cuestión del fin de semana, bueno, el fin de semana descansamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos alguna actividad? Entonces, bueno, él empieza a ganar, se da cuenta que tiene mucha actitud, y esto llega a oídos de otras personas. Y hay una persona que lo viene a buscar y le da la oportunidad de que él pueda ir a entrenar de verdad, profesionalmente, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un alto, porque así lo pide el corte. Nosotros hacemos un pequeño cortecito y ya regresamos con más conocer más regional. Y en este caso nos vamos a meter un poco más en Delfo Cabrera. Bien, tercer bloque de este conocer más regional. Y bueno, vamos a terminar un poco con esta particularidad. Pensar que ahora, señora, señor, si no vio cómo entrenan ahora, ¿no? Cablecitos por todos lados, mediciones por todos lados. Y el señor, con todas las letras Delfo Cabrera, corría al lado del tren. Qué forma linda y qué sana, por supuesto, ¿no?
Tal cual, así es. Así que llega a oídos, como me decías antes en el otro bloque, y gente que ya le está viendo un futuro del amateurismo al profesionalismo. Claro, porque se notaba que él tenía la capacidad, que aparte era muy constante y sobre todo que lo disfrutaba. Claro. Entonces, bueno, él empieza a entrenar, él también, su profesor, su entrenador, lo lleva a lo que es San Lorenzo de Almagro. Entonces ahí va a tener, como tienen también su liga de fútbol, van a tener su parte de atletismo. Él va a empezar a entrenar ahí, va a empezar a tener contacto con la Liga Nacional de Atletismo, donde un poco lo ponen a que corra para ellos, estas pequeñas carreras, estas maratones más bien cortas, pero después va a llegar el año 48, 1948, y se van a desarrollar las Olimpiadas en Londres, ¿sí? Entonces, el grupo argentino, van a ir muchas personas, pero Delfo Cabrera no iba como un representante, sino que iba como un suplente. Qué bueno. Toda esta gente se embarca, empiezan a entrenar, se dice que ellos, la anécdota es que ellos desde que subieron al barco, no dejan de entrenar en todo lo que era la cubierta. Sí. Y era correr, porque si no, a una persona que tiene un ritmo, que es súper atlético, que va a ir a competir de eso, con lo largo que son los viajes, no pueden estar... No son 14 horas de avión ahora para ir a Europa. No, eran muchísimos Eran días. muchísimos días. Era estar sentadito que no iba con ellos. Claro. Entonces lo que sucede es, bueno, que ellos están ahí entrenando, ahí mismo a Delfo se le rompen las zapatillas, pero bueno, total, él iba como suplente. Llegan los Juegos Olímpicos y uno de los corredores que tenía que correr, se lesiona. Así que entra Delfo como candidato a la carrera final. Es también muy linda la escena, están los videos de cuando entran todas las comitivas con los carteles, que es como ahora mismo nosotros los vemos y nos sentimos mucho orgullo de nuestros deportistas, nuestro país. En este entonces lo mismo, todos con esta ropa tradicional representando, ¿sí? Que los uniformaba. Y llega el día de la carrera. Llega el 7 de agosto, se larga la carrera. Tenemos que pensar que una carrera es una maratón, son 42 kilómetros. Y bueno, y sale la gente a correr. Argentinos, como de otros países. Y Delfo Cabrera, de venir tranquilito, muchos van cayendo en el camino. Pero había un muchacho que iba primero, que era como ya estaba firmado que lo iba a ganar la carrera. Pero cuando entran al estadio, entra Delfo atrás y lo pasa. El muchacho que venía primero ya venía liquidado. Y lo pasa y ni Delfo, se lo ve en la foto, está el video que ni Delfo puede creer que está ganando. Él corta la cinta, él llega... y es el ganador de la medalla olímpica de oro de atletismo. Esto sucede un 7 de agosto y años atrás, Zabala, otro corredor argentino, había también ganado una medalla de oro. A partir de Delfo Cabrera en el 48, nunca más un argentino ganó una medalla de oro en atletismo. Entonces, a partir de ahí, en Argentina, el 7 de agosto, es el día del maratonista. Qué bárbaro. Entonces, bueno, no podíamos no rendirle un homenaje como se merece, ¿sí? Tenemos muchísima historia de él. Cuando Delfo hubiera sido su aniversario de los 100 años, hace un par de años atrás, un grupo de chicos de acá del pueblo crearon una investigación muy buena que todo terminó en un audiovisual, que incluso si en el navegador, en el teléfono, ponemos Delfo Cabrera, aparece esta página, donde ahí vamos a tener este corto que realmente vale la pena, porque todo lo que yo se lo estoy contando de manera reducida dura con su explicación, con recreación, hay actores, realmente es exquisito y están los fragmentos de Delfo en vida ganando la carrera. Es realmente emocionante, o sea, uno lo ve ahora y no lo puede creer y es imposible pensar en su cabeza cómo él gana algo que no pensaba, desde que sale de acá él no piensa que va a ganar una medalla de oro y trae la medalla de oro. Enseguida, antes de subirse al barco, le manda un telegrama a la mamá y le dice que él ganó y que ahora el apellido Cabrera va a quedar como un renombre, va a ser famoso, va a quedar como ejemplo tal como se lo había prometido. Qué bárbaro, qué linda historia. Hoy tenemos la calle también del Delfo Cabrera y bueno, el fin de semana más cerquito al 7 de agosto todos los años, Amsterdam hace su maratón del Delfo Cabrera. Claro, sí. Este año tuvimos récord de inscriptos
Cada año es récord de inscriptos porque es algo que está llegando a oídos. Realmente el que corre, que a lo mejor conoce un poquito, como que dice, sí, no puedo faltar esta carrera. Este año está homologado el circuito, o sea que cada vez va tomando más importancia y la cantidad de gente que se acerca. Este año llegó mucha familia, muchos descendientes de él que se quisieron hacer presentes. Hay un grupo de atletismo en Avellaneda, Buenos Aires, que se llama el Club Delfo Cabrera. Qué bueno. Entonces, bueno, ver toda esta gente que llega, que se instala el pueblo de repente es como que se paraliza por la carrera porque todos estamos pendientes. Es un orgullo ver estas remeras con su cara, que todo el mundo, viste, quiere una remera, quiere ser parte, y realmente eso habla de la identidad que tenemos, que yo creo que es lo más importante. Que por eso yo hago tanto hincapié en el tema del museo. Nosotros somos quienes somos armstrongenses, porque muchas personas hicieron cosas. Claro, exactamente. Entonces no tenemos que olvidarlos, que es nuestra identidad y es nuestro origen. Así que hay que siempre promoverlo y tenerlo en cuenta. Muy bueno, Eugenia, muy bueno. Te digo que, bueno, emociona. Bueno, también, por supuesto, después vinieron la parte cultural, creación en la parte de, no sé, música, teatro, cines. ¿Cómo se fue armando eso? Claro, eso por ahí va, todo va creciendo en relación, ¿sí? Claro. Por ahí para contarlo es mucho más fácil, viste, hablar de estas temáticas, sí. Pero bueno, mientras los clubes que están preparando la pelota, que empiezan a armar una sede, también van a empezar a armar espacios, va a haber particulares. Acá vamos a tener el cine Pancheri. Pancheri era un señor que consigue, que es todo una novedad, traer las máquinas de cine que van a exponer la cinta, sí, van a las tenemos en este momento acá. Así es, con las butacas. Y era todo un evento ir al cine también. Era el fin de semana, que bueno, por ahí mi mamá me cuenta que no era como ahora la película, que decís, bueno, la cartelera es que la película la pasan a las 5. No, el sábado abría el cine y la película se proyectaba. Y vos cuando entrabas te metías y si agarrabas el final tenías que esperar hasta que arranque de nuevo para terminar de entenderla la película. Era así. Estos lugares también tenían sus bares, donde la gente se reunía después de la película a lo mejor a tomar algo. Vamos a tener también otro espacio que va a ser otra sala que si bien se desarrollaba cine, también recibía obras de teatro. Se empiezan a acercar las compañías. ¿Están hoy en día? No, ya lo que es Cine Pancheri, hace unos 10 años atrás funcionó un boliche bailable, hoy está cerrado, y lo que fue, lo que nosotros conocemos como el Cine Defensores, si bien se demolió la parte de atrás porque se cayeron las estructuras, la fachada está catalogada como bien patrimonial, así que no se puede tocar. Hoy eso es propiedad de una persona que hizo edificios, que está construyendo, pero eso lo está respetando, lo está conservando y que incluso ayuda porque, bueno, ahora es la fachada también de su propiedad, así que, bueno, por suerte eso se conserva para ir marcando estos lugares que son importantes en estos desarrollos, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que acá estuvo Libertad Lamarque, que venían personas a actuar, que también estas cuestiones, lo mismo de los pueblos o los bailes, que había un baile en tal lugar y todos los del pueblo de la zona venían, los del campo, los de la ciudad, porque eran estos encuentros sociales, ¿sí? Exacto. En ese entonces era muy común el conocerse y vincularse o generar un noviazgo a través de los bailes, porque era la manera de conocerse. Había que sortear primero a la mamá, a la tía, a todos los que venían a acompañar a la niña y luego sí poder hacer. Era esta cuestión que a lo mejor ahora cambiaron tanto los tiempos, pero que bueno, que hay que mirarlo lo que pasaba en la época con el contexto de época, que era esta cuestión de, bueno, acompañamos a las señoritas para que los muchachos las saquen a bailar, pero también era gente que vivía en el campo y que por ahí no se relacionaba tanto. Nosotros hoy, bueno, ya tenemos otra independencia todos, vivimos en un lugar donde constantemente nos relacionamos con gente, ya las cuestiones cambiaron, pero bueno, en ese entonces era muy importante el baile, y estos bares, estos lugares, ¿sí? Y pasa lo mismo también, que se empiezan también con esta creación del pueblo, se forma la primera banda municipal, y después de ahí salen algunas personas que arman un grupo que se van a llamar los Armstrong Jazz. Estas personas tocaban jazz, todo, tenían un atuendo, sus trajes amarillos o tenían sus trajes de galas, sus logos que los representaban, y no solo que salían a tocar en los cines, en los teatros, tocaban en los bailes, y era como, bueno, cuando llegaban los Armstrong Jazz, era... Y aparte se dice que tenían como estas performances raras, innovadoras,
donde hay una anécdota la otra vez que también la contó el papá de Janina, que es también la chica que trabaja acá conmigo, que habían ido a verlos y que se sonaban, se escuchaban los instrumentos, pero no se sabía dónde venían. Y cuestión es que mientras todos estaban adentro en la sala esperando, estos muchachos estaban afuera colgados de los árboles, trepados, generando música. Entonces venían ya con esta performance súper innovadora. Sí. Y estos muchachos, bueno, fueron como... Ellos tienen mucho orgullo, en este momento quedó uno solo, con vida, que el año pasado vino también a hacer una representación de lo que fueron, contando un montón de historias. Los descendientes de estos Armstrong Jazz siempre se acercan a contarnos historias, a donarnos objetos, y ellos con mucho orgullo cuentan que llegaron a un canal de televisión. Están las fotos acá de cómo ellos se presentan en un programa que sale al aire. Entonces era totalmente moderno estas cuestiones que se generan, y aparte una banda de jazz. Así que bueno, también tenemos un espacio para que esto se conozca, que no se pierda, porque es súper importante. Hoy yo creo que muchos armstronenses disfrutan de lo que son las clases en el Conservatorio Municipal, que claro, de las estructuras que habían quedado del ferrocarril de un galpón, se recuperó y se convirtió todo en un conservatorio. Funciona de lunes a viernes, chicos, grandes, adultos, toda la familia va, hay música, hay coros, hay guitarra, saxo, acordeón, y es increíble cómo hoy funciona, como hoy también, todas las fiestas del pueblo. Esperamos ver qué nos van a mostrar todas estas personas que concurren, que siempre son actos maravillosos. Entonces, bueno, siempre pensar en estos orígenes, de dónde vinieron y la importancia de estos desarrollos sociales y culturales que se fueron generando en el pueblo. Eugenia, yo te agradezco muchísimo este hermoso entrar en el túnel del tiempo un rato y poder contar cómo se formó Armstrong. Bueno, yo por supuesto muy agradecida. Yo soy una gran fanática de mi profesión y de lo que hago, por eso me pone tan contenta cuando, ya sea escuelas, grupos, contingentes, ustedes los medios que nos ayudan a desarrollar y a poder expandir esto, divulgar, porque para nosotros es importante, las historias no se tienen que perder, y lo mismo, hoy pasa algo y la idea es, bueno, lo registro y lo archivo. En algún momento esto también va a ser historia y alguien tiene que saber, esto no se tiene que perder. Así que bueno, esto también, generar estas cuestiones que van a generar un anclaje en algún lado para que las generaciones que vienen puedan escucharme, puedan escucharte y puedan ver el trabajo maravilloso que están haciendo en toda la redonda y ojalá en todo Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Desde acá cerramos la primera parte de Armstrong, desde este hermoso museo con la historia de esta hermosa ciudad, y que bueno, paradójicamente su fundador o el nombre que tiene, como no pasa en muchos de los pueblos de al lado, no estuvo asentado, no vivió, no trajo su apellido de entrada acá. Nos encontramos dentro de 7 días con otro Conocer Más regional tan interesante como el del día de hoy.